Continuando con la materia de derecho económico, vamos o estamos viendo la doctrina del método sociológico jurídico. ¿De acuerdo? De esta manera, el método sociológico jurídico considera un derecho examinado a través de perspectivas económicas más que un derecho especializado. Hay una confusión entre la ideología y el continente de una rama de la ciencia. La delimitación conceptual no se puede dar como resultado de lo que un método concluye. El método es un instrumento para una ciencia, en todo caso, una de las formas de investigación científica de una disciplina, pero de ninguna manera el contenido mismo de ella. El concepto de derecho económico no se agota en un método de análisis, tiene vivencia y por lo tanto concepto independientemente de su método. El método sociológico jurídico es una prueba de la existencia del derecho económico. Allí están su virtud y su propio límite. La aplicación del método sociológico jurídico demuestra la existencia científica de esta rama. Esta es su virtud, pero al mismo tiempo evidencia su condición de instrumentos que no pueden delimitarlo conceptualmente, pues igual puede aplicarse a otras disciplinas especializadas, que este sería su límite. Ahora vamos a pasar a la determinación utópica. Los seguidores de esta doctrina, a la que también se le conoce como determinación, por la inherencia con la economía, son Singheimer y Clausing, perdón. Autores como Moore, Merino señalan con el nombre propio de dichos juristas a la doctrina que nosotros permitiremos denominar determinación utópica y que Darío Murena Arango llama concepción mixta. Se le señala el autor en su libro de Introducción al Derecho Económico, señala que Singerman que la misión y destino del derecho económico es regular y normar las relaciones producidas por una nueva economía. Para este autor, la economía ofrece una nueva forma de vincular jurídicamente a las personas con el Estado. Cuando quedó atrás el régimen de la libre concurrencia en la economía y surgieron nuevas regulaciones económicas, se planteó la necesidad de un derecho especializado, el derecho económico. Tanto Singerman como Clausing asignan al derecho económico la misión de encontrar para el sistema de la economía actual un normalizador que supere la estructura de la espontánea regulación del sistema de libre mercado. Con más detalle, el primero piensa en el futuro en un sistema común o colectivo de la economía como tipo ideal, de ahí que afirmamos su carácter utópico. Considera que las personas son funcionarios que ejecutan una voluntad común que está sobre ellas y en la cual no actúan solamente para sí, sino para un todo. ¿De acuerdo? Ahora vamos a pasar a las doctrinas técnicas. Primero está la diferenciación por el objeto, como lo habíamos mencionado. El autor menciona que Juan B. Siburu, perdón, profesor argentino, a quien podemos considerar, o el autor considera como uno de los primeros jus economistas de Latinoamérica, esbozó hacia 1933 el concepto del derecho económico. Por tanto, se le considera como el representante de esta doctrina. Esta teoría, como las que posteriormente se van a ir detallando, sin que exista orden de subordinación o prelación, no es primero una, posterior la otra, presentan al derecho económico como una auténtica rama especializada. Siburu indica que existen hechos sociales normados por el derecho que tiene un contenido económico. Esta característica requiere una legislación especializada que responde a la realidad objetiva de las cosas y no una legislación que solo atiende a su aspecto jurídico. ¿De acuerdo? Olvidando el aspecto económico como acontece con la legislación común. Dentro de esta corriente, también debe mencionarse a Miguel Herrera, quien conceptúa el derecho económico como el conjunto de conductas jurídicas que establecen relaciones entre lo comercial y lo fiscal estadual. Concebido así, el derecho económico tiene tantas divisiones
como las que hay en el clásico proceso económico. ¿Qué quiere decir? Un derecho económico de la producción, otro de distribución, circulación y otro de consumo. Igual concepción mantiene Guillermo Cabanellas en su diccionario cuando afirma que el derecho económico regula las relaciones jurídicas originadas por la producción, circulación, distribución y consumo de la riqueza. Cada una de estas etapas del proceso económico, que a su vez vendrían a ser divisiones de este derecho, se sirve de otras ramas como el derecho del trabajo industrial, el de la producción, derecho tributario, el de la distribución, el derecho mercantil, el de la circulación y las ramas más variadas en el consumo, lo que significa la presencia de una gama de otras disciplinas en la elaboración del derecho económico, no ya como ramas conexas, sino sustanciales. Además, la clásica división del proceso económico adoptada de JBCI es actualmente incompleta, pues el pensamiento moderno incluye a la inversión como una etapa más. Autores como Oliviera y Moore critican a Siburu, aun cuando es indudable su aporte a la claridad de la economía, porque si bien ofrece la ventaja de la nitidez con que se determina su individualidad en el sistema jurídico, no es menos cierto que adolece del inconveniente de asociar y reunir en una misma especialidad material jurídico extremadamente heterogéneo. En Alemania encontramos a los representantes más sólidos de esta doctrina, como Krauss, quien lo define como el conjunto de preceptos en los cuales encuentra su expresión jurídica la vinculación de la economía a la economía nacional. Junto a él, Jacek y Kotgen y Merkel lo conciben como el derecho de la dirección de la economía. Asienten que la orientación de la economía se proyecta sobre las más importantes esferas y concretamente sobre la economía de la alimentación, vestido, construcción, hierro, metales, materias primas, energía, tráfico, dinero, etcétera, por mencionar algunos. Dentro de estas esferas, la dirección económica, de acuerdo con los puntos de vista de la economía total, debe encauzar la entera aportación económica de los grupos profesionales que actúan separadamente. Se forma así un derecho de la autoadministración económica. El pensamiento de Merkel se puede resumir sobre lo que ha de ser objeto del nuevo derecho, primordialmente la dirección de la economía proyectada sobre las más importantes esferas de la actividad creadora y distribuidora de las riquezas. Pues esta dirección se ha de hacer desde el punto de vista de la economía entera, pero sometidas a esta dirección y actuando en consideración a los intereses de toda economía. Las diferentes actividades económicas han de disfrutar del poder de dirigirse a sí mismas. Un planteamiento interesante es el autor brasileño de Queiroz, Noriega, quien considera el derecho económico como la rama del derecho y cuyas normas y principios tienen objeto la organización, disciplina y control de las actividades económicas del Estado y de emprendimientos privados en lo tocante a la producción, a la circulación y al consumo de las riquezas, tanto en el ámbito interno como en el ámbito internacional. Esta definición pristina y que encuadra la disciplina como reguladora del proceso económico. Pasamos a la determinación por el sujeto de la norma. Esta corriente define el derecho económico según el sujeto principal de su relación jurídica. Considera, considera al efecto de la empresa en todas sus dimensiones. Así afirma que el sujeto de las regulaciones jurídicas en cualquier economía es la unidad productiva. Quienes sostienen este planteamiento son los alemanes Kaskel y Lehmann, el francés F. de Kirali, siendo Hooke el más representativo de ellos.